Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Bienvenidos una vez más. Le damos gracias a Dios de poder ser participantes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación que Él da y solo Él da. Venimos ahorita aquí como beneficiadores de lo que Cristo hizo y nos unimos como creyentes, aquellos que han puesto su fe en Cristo, aquellos que son creyentes, que son de la casa de Dios. Venimos juntos para regocijar, para alabar el nombre de Dios, entendiendo esto, que Dios no beneficia cuando lo alabamos. Los que beneficiamos somos nosotros cuando alabamos a Dios. A Dios no lo hacemos más sabio, a Dios Dios no aprende. Dios es sabiduría, Dios es la verdad. Dios no puede hacerse mejor de lo que ya está, Él es quien es. Y nosotros venimos a adorarle porque Él nos ha dado y nos ha hecho beneficiadores del reino de su Hijo Jesucristo. Y le doy gracias a Dios porque ahora seguimos aquí en nuestro texto que estamos estudiando, la carta de Pablo. Esta es la primera carta de Pablo. Esta mañana seguimos con eso. Vemos en el capítulo 9 y vamos a ver versículos 19 al 23. Y el título de esta parte o de este sermón o de este estudio es el Evangelio transformador. El Evangelio transformador. Y tenemos que entender que el Evangelio tiene poder. El Evangelio transforma. Entonces es bien importante tener eso en mente mientras que vamos yendo sobre este texto. El hermano Pastor Cornelio estábamos platicando el miércoles y estaba yo enseñándole, ahí estábamos platicando del sermón y todavía no tenía el título. Ahí estaba yo platicando con él y pues el resumen para mí es el Evangelio transformador, que se nos olvida que el Evangelio sigue transformando y el Evangelio tiene poder. Pablo nos enseña y nos dice que el reino de los cielos no es de palabra, sino es de poder. Entonces, hay un poder que viene con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que se ha disminuido o se ha hecho menor, se ha puesto en la cajuela del carro, en nuestras vidas, en la iglesia de América. Voy a hablar por la nación de los Estados Unidos. Hemos puesto el Evangelio atrás, en la cajuela. Y seguimos haciendo como la iglesia de Efesios, ¿verdad? Que hicieron todo correcto, evangelizaban, tenían, caridad, hechos de caridad, pero una cosa se les olvidó, fue el amor, el primer amor, que era nuestro Señor Jesucristo. Y aquí espero que podamos ver esto en este texto, que el Evangelio es transformador. Y vemos que tenemos que tener en mente, mientras que vamos a ver estos versículos, el continuado, lo que contiene, el contexto de lo que hemos visto y lo que Pablo está haciendo. Pablo está escribiéndole la carta a Corintios, está contestando a diferentes situaciones que ellos tenían problemas y querían saber cómo moverse adelante. Y parte de estas cosas, o lo que era esta carta que se le dio a Pablo, que no tenemos una carta original, pero si no vemos que dice Pablo, les contesta y les dice, de acuerdo a lo que me escribieron, son cosas neutrales, cosas no de moral, pero sino son cosas neutrales, que no, la circuncisión, vemos ahí que Pablo decía, si eres o no eres, no importa. Es neutral, es algo neutral. Eran cosas de la vida práctica que eran neutrales, ¿verdad? Y ellos querían saber puesto de esto. Y los creyentes en Corintios, aquí había creyentes que ellos estaban demandando sus libertades y no estaban tomando en cuenta a gente que iba a ser tropezada por las libertades que ellos estaban demandando. Es bien importante de ver. Estos cristianos de Corintios que eran más maduros, ellos querían ejercer las libertades que tenían en Cristo, pero no estaban considerando que podrían tropezar a un creyente que era más débil. Y Pablo en sí, vemos que él tenía derecho de ser soportado en el ministerio, pero da sus derechos de ser financieramente soportado para no tener obstáculos en el evangelio.
Pablo hizo esa decisión. Pablo tenía más cuidado del creyente débil que de las cosas de él personal. Él estaba poniendo a otros enfrente de él. Él estaba poniendo al prójimo primero. Y vemos que no nomás le interesaba no ser un obstáculo, tener obstáculos o no ejercer sus libertades para nomás los débiles, sino para los incrédulos que estaban alrededor de él, que él iba y quería darles la palabra de Dios. No nomás es aquí en la iglesia, sino también tenemos que tener cuidado, no ejercer nuestras libertades, aunque somos libres en Cristo, aquellos que nos están viendo en nuestras vidas, familia, amigos, en el trabajo o alrededor de nosotros, para poder tener la oportunidad de darles la palabra de Dios, el Evangelio. No solamente es como vivimos, pero también tenemos que hablar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos Pablo siendo ese ejemplo. Él estaba practicando lo que predicaba y él era un ejemplo de lo que es negarse a sí mismo y viendo los beneficios de otros primero que el de él. Pablo claramente aquí nos está enseñando el corazón de su mentalidad. Cada uno de nosotros nuestra mentalidad es moldada o es hecha de nuestra historia, cómo fuimos creados, qué parte del mundo vives, qué etnicidad eres, qué raza eres, qué nacionalmente tienes. O sea, tú eres formado, tu mente es con tus experiencias y eso es lo que hace vivir tu vida como la vives. Pero aquí Pablo claramente nos enseña el corazón de la mentalidad que tiene. El corazón que tiene le da la mentalidad que tiene. Y él tenía un cuidado y tenía un cuidado y lo que para él lo que era importante es ganarse las más almas posible sobre predicando el evangelio para nuestro Señor Jesucristo. Él quería ganar almas. Eso era su mentalidad. Ahora quiero, por favor, que entiendan que Pablo era algo único, era algo raro y no es porque sea mejor que otros necesariamente, aunque sí, Dios le dio esos dones, pero particularmente le dio esos dones porque en el tiempo donde él estaba, esta era la primera iglesia, el primer siglo de la iglesia, no teníamos transportación, internet, no teníamos carros, no teníamos estas cosas. No había evangelismo, ellos eran la iglesia, ellos eran los que estaban evangelizando y predicando la palabra de Dios. Pablo tenía ese don que no muchos tienen. Él no nomás era pastor, maestro, no nomás era aquel que plantaba iglesias, era misionero y evangelista, el evangelista. Pablo estaba en una situación en la que él estaba y por eso vemos la vida de Pablo. Pero lo que vemos es el corazón del evangelio que todavía aún nos aplica a nosotros. Y eso nos aplica es de que debemos de tener un corazón para las almas que vengan a Cristo. Ese es el punto. Ese es el punto. Y lo que pasa ahora es de que una de las razones principales de por qué no evangelizamos o por qué no damos el evangelio, compartimos el evangelio, es la falta del temor a Dios. Eso es lo que falta hoy en día, es el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de toda sabiduría. El temor a Dios es el principio de entendimiento. Temor a Dios. Ahora le tenemos más temor a salirnos de nuestra confortabilidad que el temor a Dios. Ahora tenemos más temor de perder una amistad por darles el evangelio que tenerle temor a Dios. Tenemos más temor de decirle a nuestras familias del Señor y darle la verdad y luego esa relación ser rota quizás. Tenemos el temor de en el trabajo que nos van a ver diferentes. Tenemos el temor de que quizás no vamos a decir lo correcto. Cuando Pablo simplemente dice, da simplemente tu testimonio al evangelio. No te vayas fuera de lo que no puedes hacer. Nomás con lo que Dios ha hecho para ti, con eso tienes. Tenemos el temor de perder nuestros deseos. Cómo queremos vivir, qué es lo que queremos cumplir,
más que tenemos temor a Dios. El temor de Dios es el principio de sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Dios nos dice, o sea, cuando tememos a Dios, escuchamos a Dios y Él nos enseña sabiduría. Y la sabiduría que nos da Dios, simplemente cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, dice, no hagas que tesoros en la tierra, pero haz que tesoros en el cielo. No hagas tesoros en la tierra. Esto es sabiduría. Esto es sabiduría, dice nuestro Señor Jesucristo. Sabiduría es de que todo lo que vas a hacer aquí en esta tierra pasará. Sabiduría es de que todas las amistades en el mundo pasarán. Sabiduría es de que todo lo que cumplas en este mundo y toda la felicidad y que te da gozo de este mundo y la bendición de este mundo pasará. Si Dios nos da bendición temporal, que es la bendición que nos ha dado aquí, pero es temporal. Y lo que dice Cristo es que sabiduría verdaderamente es de que no hagas tesoros aquí donde entra el ladrón, donde se deshacen las cosas, donde no dura, no te va a durar nada, nadie se va a acordar de lo que hiciste, los tesoros se gastan. Pero esa sabiduría es, haz tesoros en el cielo. Porque la gracia de Dios es en abundancia. Mi copa regocija. Y vemos nosotros aquí claramente que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que es verdaderamente sabiduría. No inviertas en algo temporal que no va a durar. Sino ustedes son gente de eternidad y la manera en la que vives y inviertes aquí en este lado de la tierra va a determinar cómo vives en la eternidad. So dice, yo te voy a dar ya abundancia, ya eres coherederos con Cristo, eso no te lo van a quitar. Te vas a ganar la corona porque llegaste aquí, vas a tener todas esas cosas, pero yo quiero aún más para ti. Yo quiero que tengas tesoros en el cielo para que vivas una vida mejor. Ese es el Dios en el que servimos. Y aquí vemos que esa es la sabiduría, el temor de Dios nos ayuda a poder nosotros hacer estas decisiones. Y no quiere decir que no regocijamos en las bendiciones temporales, para nada. No quiere decir que no podemos gozar de cosas y esto y hacer esto y lo otro. Pero hermanos, cuando comienza eso, es tener las raíces bien profundas en nosotros, es el problema. Cometimos el error de hacer ídolos en nuestros corazones. Es lo que estamos haciendo, ídolos chiquitos, puros ídolos. Y Pablo aquí nos da y nos dice que él dio sus libertades para hacerse todo para toda gente, para que el evangelio se pueda ser escuchado. Y Pablo, tenemos que tener en mente esto bien importante, es de que el ser todo para todas personas no quiere decir que va a sacrificar y sacrifice sus derechos, no quiere decir que va a hacer cosas que no son bíblicas, no quiere decir que va a sacrificar principios bíblicos haciendo esto. Eso es claro, o sea, nomás porque habla ese lenguaje no quiere decir. Él está hablando de cosas morales que son indiferentes. Si me invitan a una boda judía y me dicen que me ponga una cosa aquí en la cabeza, me la voy a poner. Para no tropezarlos. No quiere decir nada. Es como esta gente llevaba carne que era sacrificada a los ídolos y no la quería comer. No tiene nada de malo, cómetela, pero para ellos los tropiezas o qué haces, pues no te la comas. Los ídolos no tienen ojos para ver, no tienen oídos para oír, no tienen boca para hablar. No pueden caminar, no te hace nada, pero si le tropieza a tu hermano, pues no te lo comas. Son cosas indiferentes en lo que está hablando Pablo. Él está diciendo que él va a agarrar las costumbres y los hábitos de la gente con la que trabaja para que pueda agarrar su atención y no haya ningún obstáculo para que él pueda dar claramente el evangelio. Pero nunca hacer algo que va a comprometer la verdad de las Escrituras y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, comenzando con el versículo 19, dice, por cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos,
a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar los que están sin ley. Me ha hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y os digo por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por traernos aquí a escuchar tu palabra unidos en Cristo. Y Señor, ahora pido, Señor, que tu Espíritu nos mueva a meternos profundamente, Señor, a lo que es el Evangelio, Señor. Que como la espada de doble filo, Señor, que desactiva tu palabra, Señor, que nos mueva nuestros corazones para poder entender, Señor, para poder verte, Señor. Danos sabiduría, Señor, de la más alta, Señor, para poder ver tu palabra, lo que tú quieres que nosotros veamos, para ser transformados por ella, Señor. Porque lo pedimos, Señor, para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos algo bien importante, bien importante. El Evangelio, el centro del Evangelio. Versículo 9 nos está llevando, en el 19, Pablo nos está llevando para atrás. Dice así la palabra de Dios, dice, comienza por cual siendo libre de todos, nos lleva al primer verso de este capítulo. En el capítulo 1 dice, no soy apóstol, no soy ¿qué? Libre. Nos está llevando para atrás a la verdad de el principio de su carta. Pablo nos da esta sección de versículos 19 al 23 para darnos un énfasis de las libertades cristianas que tenemos. Y aquí es lo que él nos dice de las libertades cristianas como tenemos. Ya somos en Cristo, ya tenemos a Cristo. Y si quieren conmigo ir a Gálatas, en Gálatas, capítulo 5, versículo 13, capítulo 5, versículo 13, que nos dice ahí que nuestras libertades no las usemos ¿para qué? ¿Para qué? Porque vosotros, hermanos, nos está diciendo claramente, nuestras libertades habéis sido llamados, ¿verdad? Nos está diciendo, somos llamados como ocasión de que no la vayamos a usar para la carne, para nosotros mismos. No vamos a tropezar, y ese es el énfasis que tiene Pablo ahí. Que no usemos nuestra libertad para egoísmo, para nosotros mismos. Dice, yo he sido, él mismo, Pablo está diciendo, yo ha sido libre, pero soy un esclavo para todos. ¿Para qué? Para poder ganar. Y aquí Pablo lo que está diciendo es que él está dispuesto a dar sus derechos y sus libertades para ganarse a más gente para el Evangelio, para que ellos puedan recibir salvación eterna. Pablo está más interesado en lo eterno que en lo temporal. Pablo está más interesado en lo eterno que en lo temporal. Pablo podía él servir a otros y hacer un lado sus libertades para los demás. Él se hizo un esclavo, aunque era libre para ser soportado de la iglesia financieramente, se hizo un esclavo al trabajo y manual. Para poder él, en lugar de usar su libertad, él se hizo un esclavo al trabajo para no ofender a aquellas gentes que lo veían mal, que eran nuevos. No estaba él obligado a su libertad, sino estaba obligado a las almas. Pablo está diciendo en un sentido que él no era obligado, él no tenía ninguna obligación financiera o no tenía ninguna obligación cultural. Ya estoy libre de la cultura, estoy libre de obligación financiera, yo no le debo nada a nadie, yo lo estoy haciendo con mis manos y yo no tengo ninguna obligación tampoco a la cultura judía en la que estaba yo antes. No tengo eso. Dice,
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros servidores. ¿Por quién? ¿Por amor qué? A Jesús. Eso es, la inspiración es el amor a Jesús. Y quiero que entiendan algo radical aquí que es difícil de entender si no conocemos la historia de Pablo. Pero tú conoces tu historia. ¿Cómo eras? ¿Quién eras antes? ¿El evangelio te ha transformado o ha sido nomás la edad, el tiempo y nomás ya estás más calmado y, maduraste? ¿O has sido transformado por el evangelio? Y aquí Pablo nos enseña que él ha sido transformado, es algo radical porque él era el hombre, era como un hombre, era hebreo de los hebreos. Y en la ley era ¿qué? Farisea. No se ponía más que el retrato de un hebreo, de uno de Israel, era Pablo. Era él, tenía un celo por Israel, por su gente, por su sangre del tribu de Benjamín. Era un hombre que eso era su identidad. Yo soy judío, la bandera elegido de Dios. Te mato porque no a los judíos que se volteaban detrás de sus raíces y de la palabra y de la ley judía de Dios. Ese extento tenía él. 1 Corintios 20 nos enseña ahí, ¿verdad? Lo que él está diciendo. Me he hecho a los judíos judío. Pues ahí nomás dice, me he hecho a los judíos como judío. ¿Pero cómo? Si acaso eres judío y ahora está diciendo, me voy a hacer como judío, pero él era judío. Antes de venir a Cristo, él era judío, pero ahora está diciendo algo radical. Ahora está diciendo, mira, las dietas, las costumbres, todas esas cosas, él estaba dispuesto a dar sus libertades. Él era libre de comer toda comida. Él era libre de hacer su costumbre si él quería o no quería. Pero vemos lo que le dice a Timoteo en Hechos 16:3. ¿Qué le dice a Timoteo? Le dice, mira, Timoteo, básicamente tu padre es griego y tu madre es judía y ahorita estás predicando a los gentiles y a toda la gente y está bien, pero ahora te voy a mandar con los judíos y vas a tropezarlos porque tienes la circuncisión. Vas a tener que hacerlo. Eres libre de no hacerlo, pero para que vayas y prediques y te escuchen, hazte como judío. Y fue Timoteo y lo hizo. Pablo, ¿qué hacía? Antes de llegar él cuando llegaba a una ciudad, antes de ir a predicar a los gentiles, por eso dice al judío primero y luego al griego, no porque apreciaba menos a los griegos y a los gentiles, era porque él iba primero con los judíos. Entraba un pueblo, iba a la sinagoga y él iba y entraba, porque si acaso él iba con los gentiles primero, los judíos iban a ofender y ya no lo iban a escuchar. Él va como tradición. Él era un fariseo y él entendió que no quería tropezar a sus hermanos. El principio de su ministerio, primero fue a la sinagoga, hizo todo lo que tenía que hacer para entrar. No nomás podías pararte ahí, tenías que purificarte y fue por el proceso de la purificación. Y se subió ahí, se levantó y predicó a los judíos primero. Y luego después ya fue con los gentiles. Y después del tiempo ya no iba a la sinagoga, ya dijo, ¿sabes qué? Esta gente no quiere escucharme a mí. Pedro, tú toma a los judíos, yo me voy con los gentiles. Qué radical de hacer un judío, un farisea, hebreo de hebreos, ahora es apóstol de los gentiles. Qué radical. Él era ya libre de su raza, de su color de piel, de su nacionalismo. Él era ya era el libre de su cultura, que eso era su identidad completa antes. Ahora era libre de su cultura, libre de todas esas cosas. Nomás hay una explicación.
No hay una explicación. Y la explicación es el poder transformante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siendo lo que era, no podría haber dicho lo que dijo en el versículo 20. Para el judío seré judío, pero él lo hizo porque era un hombre cambiado. Y él quería ganarse las almas. La probabilidad era que ellos podrían venir a un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nunca él hubiera dicho esto. Al judío me haré como judío. Si él era judío, era orgulloso. Y ahora dice, mira, eso ya no es mi identidad es Cristo Jesús. Aquellos que están bajo la ley, me hago como bajo la ley. Aquellos que están fuera de la ley, me hago como los que están fuera de la ley. Me hago todas cosas. Hermanos, para Pablo todavía era importante, no lo tomen malo, no era fácil para él. Y no estoy diciendo para nada que Pablo no tenía todavía un amor para su cultura, para su gente. Estas cosas todavía eran importantes para él y también para nosotros pueden ser importantes, no hay nada de malo. El único problema es de que estas cosas se hacen ídolos. Nos hacemos nacionalistas, queremos la bandera de nuestro país, es mejor. Mi cultura es mejor. La raza es mejor. Se hace un orgullo y no queremos cruzar la calle para la otra persona que es diferente de nosotros. Pero Pablo sí amaba y pensaba que eran importantes, pero más importante era ganarse almas para nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 9, versículo 3, nos enseña aquí que era importante para él, porque dice, porque desearía yo mismo ser que antema separado de Cristo por amor a mis hermanos, que son sus hermanos judíos, y los que son mis parientes según la carne. Dice, yo amo a los judíos, a mi raza, pero también amo a mis parientes, a mi familia, de donde vengo, de mi sangre. De mi sangre. Él quería que la gente judía también conociera de Dios. Él amaba a su gente del quien vino. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Pero al mismo tiempo estaba libre de ser definado por esas cosas. Además, vimos aquí en Laredo, Texas, 98% hispano, mexicano. Pero aún así, hacemos barreras de donde vivimos, áreas de donde vivimos, el oeste, el sur, el norte. Aún así, aunque todos somos hispanos, mexicanos, hacemos barreras del color de nuestra piel. Unos somos más blancos que otros. Aún así hacemos barreras de nuestra posición social. Aún así hacemos barreras de nuestra educación. Hacemos barreras de dónde venimos, de qué familia venimos, de qué apellido venimos. Hacemos barrera entre nosotros mismos. Y decimos, no, mira, sí, somos los dos mexicanos, pero son muy corrientes. Les gusta esto, a mí no me gusta eso. Pues hacemos barreras. Pero creyente, en el reino de los cielos, lo que nos une es Cristo Jesús. Creyente, el Evangelio nos transforma más y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el que vino no por una raza, sino vino por aquel que estaba perdido. En Cristo, tú y yo, todos, tenemos un privilegio maravilloso. Tenemos el poder de trascender fuera de donde estamos ahorita, cuando es necesario, y ir y meternos en el mundo de alguien más. Tenemos esa habilidad y ese poder
de salirnos fuera de donde estamos nosotros, de nuestra cultura, de esto, y salirnos si es necesario y entrar en el mundo de alguien más. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que nosotros nos podemos mover fuera de nuestras circunstancias, de nuestra confortabilidad, de las cosas que nos definen y salirnos fuera y meternos en el mundo de otros para poder ganarnos almas para nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba dispuesto de salirse para poder ganarse a gente o para que puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y el problema es simple. El problema es que tenemos que confrontar los ídolos que hacemos en nuestros corazones, los ídolos de raza, los ídolos de cultura, los ídolos de nuestra etnicidad, los ídolos de nuestra raza. Tenemos que entender que nuestra identidad está en Cristo y eso es lo que debe de importar más, hermanos, más que cualquier cosa. Oh, a mí no me gusta este tipo de música, a mí no me gusta estas cosas, esa gente así es. Cristo es el Evangelio y vino a servir. Versículos 20 al 22 nos enseña nuestra meta. Lo que Dios está exponiendo. Nuestra meta es el propósito de la gloria de Dios, de la alabanza y la gloria de Dios. Aquí nos está enseñando la meta, nos está retando, Pablo aquí nos está retando Dios sobre la palabra de Dios, que debemos de pensar de la gente que es diferente alrededor de nosotros, nuestro vecino, aunque somos la misma raza, somos diferentes, debemos de pensar en ellos. Nos da un reto. 21 dice, a los que están sin la ley como si estuvieran sin la ley, no que estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. William MacDonald dice esto, en otras palabras, dice que Pablo estaba agarrado del amor. Para él era amor, era honra, servir, porque quería traerle honra y placer a nuestro Señor Jesucristo. No por las leyes mosaicas, sino por la ley de amor. ¿Ok? ¿Escucharon eso? Ahora es la ley de amor. La ley de amor. Pablo lo que nos está diciendo aquí, si estoy con gentiles, me voy a adaptar a los gentiles en la manera que vivir, mientras que no se meta y no sea fiel a las Escrituras. Fin de la cita. La metodología de Pablo cambiaba, pero lo que no cambiaba era el mensaje del Evangelio. Sus morales, sus éticas no cambiaban, porque él era guiado por la ley de Cristo, es lo que nos dice. ¿Y qué es la ley de Cristo? Es la ley de amor, la ley de amor. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. De todos modos salve a algunos. Aquí nos enseña que el amor es lo que mueve, el amor a Cristo es lo que mueve. Y dice, y al débil, ¿quién es el débil? Bueno, pues el débil puede ser la persona débil en educación, débil en entendimiento. Esta gente no estaba educada. Acuérdense lo que comienza la carta a él en 1 Corintios capítulo 2, que nos dice, vine con un evangelio que no era ¿qué? No vine con un evangelio bonito, complicado. No vine con un evangelio intelectual. Vine con un evangelio ¿qué? Simple, para que todos puedan entender el evangelio. Pablo dijo, no vine aquí con todas estas cosas y tropiezos, sino el evangelio, para que puedan conocer todos lo que hace. Versículo 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. No lo hago por
el evangelio, sino lo hago porque quiero ser copartícipe de la bendición del evangelio. Eso es, no, quiero trabajar en el evangelio, soy trabajador de... No. Pablo está diciendo, yo quiero que todos ustedes puedan ser bendecidos y podamos gozar juntos y seamos coparticipantes, porque somos coparticipantes juntos. La palabra griega es coparticipante, y en la palabra griega está la definición que describe esto. Dice, en el griego describe que uno participa en parte de algo uno con otro. Esta participación es compartida juntos. Toman una posición juntos. Son dueños juntos en una relación. Hermanos, la palabra de Dios dice de que Cristo es de nosotros y nosotros somos de Cristo. Somos coparticipantes todos en Cristo. Somos coherederos con Cristo. No importa tu intensidad, ethnicity, ¿verdad? De dónde vienes, no importa tu cultura, no importa tu raza, lo que te une como un creyente es que somos nosotros participantes en el evangelio. Y hermanos, mira el medio social. Mira todo el medio social. Mira tu teléfono y checa tus texts o tu WhatsApp. No puedes decir, bueno, pues en Facebook no pongo mucho, no, pero compartes con tu familia, compartes con gente que amas, sea vía texto, vía WhatsApp, compartes en Facebook, porque podemos ser narcisistas, ¿verdad? No sé si cuando hacemos el selfie estamos compartiendo de que mira qué tan bello soy. Ok, esa no la entiendo todavía, pero ¿por qué ponemos estoy en vacaciones con mi familia? ¿Por qué ponemos gradué de la escuela o mis hijos graduaron esto? ¿Por qué ponemos cumpleaños, mi aniversario? ¿Por qué ponemos cosas así? ¿Por qué ponemos esto? Porque nos da un gozo y queremos que todos participen en el gozo en el que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos ahí nosotros un cachorrito que vamos a poner porque tenemos una adición a la familia? ¿Por qué lo ponemos? Porque trae un gozo a la familia, a la casa, al hogar, y queremos que todos compartan en ese gozo. Lo hacemos, hermanos, y no tiene nada de malo, es nuestra naturaleza. Pero ¿qué más grande hay que Cristo te salvó de las tinieblas y te trajo a la luz, maravillosa luz? ¿Qué más maravilloso y gozo hay que la gente no pueda participar contigo sabiendo que hay un Salvador que salva pecadores, hermanos? ¿Por qué no compartimos? Eso es mucho más grande que todo lo demás. No tiene malo necesariamente que queramos que la gente que cocine algo bien rico y vas con la vecina o vas ahí con alguien. Ven, apruébalo. Nos da gozo. Eso era en mi casa, mi abuelita, mi padre, o sea, eso era la cocina. Ellos cocinaban algo y si les salía bien padre, órale. Y si no, pues lo tirabas y te hacías como que no, estaba haciendo un sándwich nomás. Hermanos, ¿por qué no nos da ese gozo? El evangelio nos mueve, el evangelio es poderoso, el evangelio es transformante. Transformó un hombre hebreo del hebreo que buscaba su identidad en su raza, en Israel, en ser escogido por Dios, judío bajo la ley, se hizo judío afuera de la ley, se hizo para el débil. Ese es el evangelio de gracia que transforma a toda gente que ha puesto su fe en Él. Y el deseo número uno es hacer lo mismo que tú quieres hacer. Esa foto está buena para ponerla en Facebook. Esa fotito está. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Por qué no halagué lo que está haciendo Dios en mi vida? Eso está bueno para que todos conozcan paz, gozo y felicidad verdadera. Pablo repite aquí varias veces, ganar. Él quería que la gente sea ganada para Cristo. Y eso es poderoso porque nosotros queremos ganar gente para Cristo. Les voy a decir
dos maneras que pueden saber si son conviertos verdaderamente. Ahora, podemos ser todavía inmaduros en esto, pero debe de ser fruto, debe de haber fruto. La primera cosa es de que tenemos un amor para las almas. La segunda cosa es de que anhelamos a estar con los creyentes. No es su obligación venir aquí. Si estás aquí por obligación y no por amor a Cristo, entonces hay alguna bandera. Si puedes estar todas las semanas y tener contacto con un creyente y no estar esperando que te hablen a ti, como Cristo vino y te buscó a ti, tú ve y busca. El pescado no está ahí esperando que lo pesques, sino dice Cristo, ser pescadores de hombre, tienes que lanzar. No vivimos en egoísmo, hermanos, de esperar. Si hubiera sido así, Adán y Eva se hubieran quedado escondidos en su pecado, pero aún así se escondieron y ya no iban a salir. ¿Y qué pasa? Cristo inició y fue y los buscó y los vistió de gracia. Tenemos que amar, unirnos. Este domingo aquí estamos como el día del Señor, hermanos, y espero que tengan un gozo estar aquí, escuchando, cantando juntos, viendo la palabra, reflexionando. Unas galletitas, un cafecito después. Quebrando el mensaje, hablando durante la semana, oye, mira lo que predicó, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, que nos mueva la palabra de Dios. Y vemos que la amistad en el mundo no va a ir contigo al cielo, sino los creyentes que están aquí, hermanos. Esa es una de las marcas, dice Cristo Jesús, que así sabrán que son mis discípulos, que se amen unos a los otros. ¿Y cómo nos vamos a amar si no estamos juntos? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a dar el mensaje poderoso del Evangelio si no nos unimos en la iglesia local para poder nosotros juntos, como iglesia, salir? No venimos aquí a dar para el edificio, hermanos. No venimos aquí a dar para que las cosas se hagan en la iglesia y esté la luz y todo esto en el edificio, hermanos. Venimos a dar para que el evangelio se predique. Primeramente. Dios no nos dijo, no les dijo vayan y hagan edificios. Dios dijo vayan y hagan discípulos. Que la gente de Dios, el predicador de Dios, el pastor de Dios, los maestros de Dios, los que están equipando, los que están predicando, tenemos que sostener para que el evangelio sea predicado, hermanos. Primeramente. Y sí, quizás necesitamos edificio, pero hermano, lo más importante es de que podamos seguir dando el evangelio. Que los niños tengan quien les enseñe y equiparlos a los padres para ir a la casa y poder seguir equipando a tus hijos. Todo eso, hermanos, cuenta. Yo conocí al Señor en una escuela dominical, hermanos. Quizás no estaba completamente maduro en lo que hice, pero entendí que era pecador y me dio miedo y el temor de Dios me llevó a confesar mi pecado y fui bautizado. Y le doy gloria a Dios, porque mi madre nos dio seguimiento y esa maestra nomás cosechó lo que mi madre ya había hecho. Esa es la diferencia, porque mi madre fue la que me enseñó, mi madre era la que me leía la Biblia, mi madre era la que todos los días nos leía la Biblia, mi madre era la que estaba haciendo lo que estaba haciendo y en ese momento en una escuela dominical se predicó el evangelio y ahí Dios usó a esa persona que es tan importante también. Unos riegan, unos plantan, pero Dios da ¿qué? El crecimiento. Es poderoso, hermanos, el evangelio. Y eso es de lo que se trata el evangelio. Toda la gente en el planeta de esta tierra, no importa tu raza, no importa tu nacionalidad, no importa de dónde vienes, todos estamos en el mismo barco. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios y estamos en una necesidad de un Salvador. Todos necesitamos el evangelio. Todos. Lo que Dios nos está recordando aquí sobre su palabra, porque tenemos una tendencia de que se nos olvida las cosas. Somos distraídos de lo que es el evangelio, lo que es el cristianismo.
Como gente regenerada en el Evangelio, como creyentes, tenemos que entender que nuestro servicio que hacíamos antes ha cambiado para servicio a Dios, a Cristo. Y ahora hemos sido transformados por el Evangelio de gracia. Y es bien importante entender que eso es lo que molda nuestra mentalidad. Eso es lo que nos hace en eso, porque Pablo sabía el Evangelio, Pablo entendía el Evangelio, lo conocía y lo entendía, y eso es bien importante para nosotros los cristianos, que podamos entender el Evangelio. Una iglesia saludable tiene muchas marcas, pero la primera marca de una iglesia saludable es saber el Evangelio. Si no sabemos el Evangelio, todas las demás marcas del mundo no importan. El Evangelio no es una idea, hermanos. El Evangelio no es una idea que escoges y te asustan para que puedas estar bien y compras un boleto para el cielo y mira, ya tengo mi boletito, ya vi esto y ahora voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera, pero ya tengo mi boleto. El Evangelio se vive solamente si se conoce y eres transformado por él. El Evangelio se vive solamente si lo conoces y has sido transformado por él. Y eso es lo que realmente hacía a Pablo y lo definía, el Evangelio verdadero, hermanos. Versículo 23 nos está enseñando aquí Pablo, ¿verdad? ¿Por qué lo está haciendo? Pablo no lo está haciendo esto para que tome todo el trabajo en el Evangelio, sino lo está haciendo porque el Evangelio últimamente nos beneficia a nosotros. El Evangelio los beneficia a nosotros, hermanos. Últimamente, por eso lo hace Pablo, porque él benefició. Tuve una buena experiencia. Quiero compartirlo contigo para que te beneficies. Lo hacemos todos los días, hermanos. ¿Por qué vamos ahí y compramos un producto, tenemos algo o tenemos una experiencia acá, una ayuda acá o lo que sea y sabes que me benefició? Déjale digo a mi vecina, déjale hablo a mi hermano, déjales digo, lo hacemos. No tienes que tener educación, todo lo que tienes que tener es una experiencia, una transformación para decir esto cambió algo en mí. Compartimos el Evangelio como creyentes. Y el punto del Evangelio es que todos somos coparticipantes en Cristo Jesús. Somos coparticipantes. Creemos y conocemos que Cristo es de nosotros y nosotros somos de Él y que lo que nos une es Cristo. Eso es lo que nos une. El Evangelio, en el centro de lo que es el Evangelio, es ser compartido, hermanos. Lo que es el centro del Evangelio, dice el Evangelio, es buenas nuevas. Las buenas nuevas es como el papel, sale el mañana, sale las buenas nuevas, los papeles que hay de periódico. El Evangelio, cuando lo recibes, son las buenas noticias, no son para que las pongas en la oscuridad. Ese es el centro del Evangelio, que es compartido. Por eso es importante conocer el Evangelio, que es transformante, y como cristianos entender la cosa que nos salvó. ¿Entiendes tú lo que te salvó? Ese es el motivo, el que somos coparticipantes. Queremos que todos sean coparticipantes, queremos ir a hacerlo. Yo no voy cuando me invitan y me dicen, hey, ve a visitar esto, ve a hacer esto. No voy porque tengo obligación a ti, voy porque tengo una oportunidad de poder compartir a Cristo Jesús con alguien. Tienes que entender el Evangelio transformante, el Evangelio. Tienes que desear ganar almas, lo más que puedas, compartir el Evangelio. Porque, mira, Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Él salva a los pecadores, no yo, no nadie más. Pero Él ha puesto y ha deseado que sus elegidos sobre el evangelismo, sobre la oración, sobre dedicación, sobre compromiso, ir a salvarlos. Es lo que Él ha hecho.
Dios es soberano y salva a los pecadores. ¿Sobre quién? Los creyentes proclamando el evangelio. Las preguntas, hermanos. ¿El evangelio te ha transformado en manera de que eres testigo para él? Para él, no testigo de Jehová, esos que... Tienes la mentalidad todos los días de hallar oportunidades, te consume en tu mente cómo puedes compartir o cómo puedes ayudar a que el evangelio sea compartido. Invitas a gente a la iglesia, sacas de tu agenda cosas, haces tu agenda a un lado para hacer cosas que directamente puedan afectar que la gente conozca a Cristo. Lo Malta. Dios nos está hablando. La única manera que esta iglesia va a crecer es que sean motivados para ganar almas. Estas bancas no se van a llenar solas. Y no tenemos la mentalidad débil, como esta iglesia ha sido bajo la predicación de la palabra de Dios, de que, el pastor es el que, la responsabilidad de que llene aquí esto. No, yo tengo responsabilidades como parte del cuerpo, pero mi responsabilidad como pastor, Efesios 4, es equipar a los santos para eso, para ganar almas, para el servicio del uno al otro, para que salgan evangelistas, para que salgan misioneros, para que salgan pastores, para que salgan pilares, para que salgan gente que puedan dar el evangelio. Estas bancas no se van a llenar solos. El propósito del evangelio que transforma es que Cristo quiere que ustedes sean pescadores de hombre. No podemos estar ahí esperando que alguien lo vaya a hacer, hermanos. Si tú eres creyente y tienes el evangelio, que Dios nos dé conocimiento de su inmenso amor de Cristo Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Y si el amor de Cristo crece porque hemos sido mandados, Dios nos manda que amemos a nuestro Señor con toda nuestra alma, corazón, con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, y que amemos ¿a quién? A nuestro prójimo. Amar a Dios más que a nada. El evangelio de la Biblia, el evangelio bíblico no es algo en que nomás solamente crees unas verdades. El evangelio no es de que, este es el evangelio, creo estas verdades. Hermanos, los demonios creen y tiemblan. No nomás es de creer unas verdades. El diablo sabe que esto es verdad. Los demonios saben que esto es verdad. No nomás es creer ciertas verdades y continuar en nuestro pecado y en nuestra centralidad de que nomás pensamos en nosotros. No, el evangelio de la Biblia es poderoso y transformante. El evangelio de la Biblia se trata de nuestro Señor Jesucristo, que dio su gloria en el cielo y bajó y se vació y se hizo como siervo humilde, obediente hacia la cruz. El evangelio que transforma se trata de Cristo el Rey, que vino y no fue para que lo sirvan a Él, sino Él para servir. El evangelio se trata del Rey Cristo, que no tuvo ni dónde poner su cabeza, nació en pobreza para venir a servir a pecadores y dar su vida para ellos. El evangelio para aquellos que hemos sido salvos es el poder de Dios, que sigue activo en nuestras vidas, trabajando todavía. No es nomás algo que hicimos antes, sino ese evangelio en el que creíste todo esto que te digo que es la verdad, sigue trabajando activamente en ti. Es activo trabajando en nosotros. Cristo vino, el evangelio es de que Cristo vino a sacrificar todo para el beneficio de nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios, para que fuéramos puestos para atrás en una relación correcta con Dios, tener comunión con Él una vez más. Ese es el evangelio en el que creíste y en el que creemos, hermanos. Y nos da una mentalidad nueva que nos cambia.
y nos hace nueva gente. Gente que quiere ganar gente para Cristo. Es un proceso. Pero para muchos de nosotros que estamos bajo la verdad, esto debe de encajar más. Por eso no somos perfectos, pero hasta la música que cantamos se trata de Cristo y no de nosotros. Notas. Voy a otros lugares en veces y veo la música y esto está bien padre y todo lo que quieras, pero el centro de todo es Cristo, no nosotros. Nosotros beneficiamos de Él, de su gloria. Él quiere que tengamos una paz, que seamos libres, quiere que sean libres. Cristo te ha dado libertad en Él. Pero así como Cristo tenía la libertad de destruir al mundo otra vez, decidió mandar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que llevaba a Pablo, lo que llevaba a su mentalidad, lo que lo definía a su ministerio, lo que definía su vida era el Evangelio. Y ese mismo Evangelio, ese mismo poder está trabajando hoy en día, transformando a sus creyentes, transformándonos a nosotros mismos, como creyendo en el mismo Evangelio en el que nos salvó la primera vez, hermanos. Que no lo pongamos en la bolsa, en la cajuela, que ese mismo Evangelio sigamos activamente creyendo en él, que nuestra fe siga creciendo en ese Evangelio, hermanos. Le pido al Señor, para cada uno que estamos aquí, para mí, para mi vida, para la vida de la iglesia, la congregación, que nuestra fe siga creciendo en este Evangelio, que nos siga transformando, que nos cambie nuestra mente más y más en mentes de ganar almas para compartir a la gente, para que podamos traer todos lo que la gente posible, para que sean coparticipantes en esta maravillosa gloria que Dios nos ha dado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que deseamos, hermanos. Ese es el punto. Ese es el punto. Y así es como esta iglesia va a estar. Hay niños, hay estudios de jóvenes, hay estudios de casas. Más que nada está la predicación de nuestro Señor, guiando a todo eso. ¿Cómo estamos activamente moviendo nuestras agendas para que siga la palabra de Dios? El edificio no defina la iglesia. Hay una separación del edificio y la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia quizás puede entrar y usar este edificio para la gloria de Dios, pero la definición no es este edificio. Dios nos hizo para algo más. Nunca Dios en la Biblia dijo eso. Hagan edificios. Hagan discípulos. Que no se nos olvide por qué somos cristianos, por qué hemos creído en el Evangelio. Que no se nos olvide nuestros hijos, que queramos que sean coparticipantes, nuestra familia, nuestros vecinos, los que andan alrededor de nosotros. Todos tenemos una necesidad para un Salvador. Y el único Salvador es Cristo Jesús. Rey Cristo. Pónganse, porque ese es su nombre y cuando venga vamos a adorar al Rey de Reyes, que es Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque tú, Señor, mandaste a tu Hijo, te hiciste carne, viniste, Señor, en humildad para salvar a muchos, Señor. Y esta mañana, Señor, te pido que nos des un amor, Señor, para Cristo. ¿Y cómo podemos amarlo, Señor, sino pedirte que nos des sabiduría y conocimiento? Que podamos conocer, Señor, la profundidad del amor de Cristo.
que sobrepasa toda sabiduría. No hay ninguna sabiduría más grande que conocer el amor de Cristo, conocer la profundidad de tu gracia, de tu gloria, de quién eres tú, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que esta mañana tu Espíritu, Señor, nos mueva, y cualquier separación que tengamos, cualquier cosa que tengamos, cualquier incomunidad, que nos acordemos que el amor cubre una multitud de pecados, que vengamos unidos todos, cada uno. Así, Señor, vamos a ser recordados, Señor, en tomar la comunión, recordándonos que los participantes todos tenemos algo en común, que estamos unidos en Cristo, que somos creyentes, tenemos algo común, que vamos a ser obedientes, Señor, como tú lo dijiste, es que lo hiciéramos, que nos recordáramos de ti, que veníamos a esta mesa que es de regenerados, Señor. Que podamos venir unidos y que nos importe más, Señor, no lo que queremos, lo que necesitamos, sino que nos importe más tu reino. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Te pido esta mañana que el Evangelio, que Cristo haya sido exaltado, Señor. No era nomás Pablo el que hizo esto, la iglesia de Macedonia, la iglesia de Tesalónica, vivían así, gente que no son nombrados, vivían en esta vida transformante, y sobre la historia vemos gente transformante, y hoy día vemos creyentes, Señor, que dan ese ejemplo. Que podamos hacer ese ejemplo, Señor. Y que podamos entender que el Evangelio es poder transformante. Gracias, Señor. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.